Hola, hola, bienvenido a un nuevo video. Espero se encuentre muy bien. Hoy va a ser un video distinto donde les voy a mostrar cómo fabricar esta bella bolsa para que echen los accesorios o joyas que vendan, o también pueden ser otra cosa que sea pequeña. Estas son mis medidas que saqué después de muchos intentos y viendo videos también. Así que si quieres ver cómo resulta, quédate en el video. Vamos a necesitar una hoja de 21 con 26 centímetros. Esta hoja tiene un gramaje de 106. Lo primero que yo hago es medir acá 4 centímetros. Voy a marcarlo ahí con una pequeña marquita para que vean. Una vez que tengo marcado acá, con la misma regla me ayudo para que no me quede chueco. Y lo vamos a doblar. Y ahora vamos a abrir un poco esta parte y le vamos a aplicar pegamento. Estoy ocupando un pegamento en barra, se me hace más práctico. Y ahora doblamos ahí nuevamente. Ahora de este lado vamos a tomar 2 centímetros. Acá está el 2. Y ahora vamos a doblar. Una vez doblada. Una vez que tengamos doblada esta parte, le vamos a aplicar pegamento. Y ahora con este extremo lo tomamos y lo vamos a pegar. Tenemos así nuestro pedazo y ahora vamos a tomarle de acá 5 centímetros. Lo marcamos. Le estoy haciendo unas marcas grandes para que vean. Y ahora con la regla nos ayudamos y doblamos. Lo doblamos bien. Y acá le vamos a hacer como unas pestañas. Una, dos. Tenemos nuestros dos triángulos. Y ahora vamos a abrir. Lo abrimos con cuidado. Doblamos. Y ahora le vamos a aplicar pegamento acá. En los 4 lados. Y lo siguiente es doblar. Y acá le aplicamos también un poco de pegamento. Lo tenemos así. Y ahora lo que vamos a hacer es tomarle acá 2 centímetros. Vamos a marcar unos puntitos. 2 centímetros de este lado y de este lado 2 centímetros.
Y con la ayuda de nuestra regla nos ayudamos a que nos quede lo más derecho posible. Lo apretamos bien. Tenemos todas las marcas y ahora vamos a abrir. Y ahí tendríamos casi terminada nuestra bolsa, porque ahora nos falta ponerle las asas. Para hacer las asas voy a ocupar esta cinta negra. Voy a cortar 20 centímetros. Son 2 pedazos, así que los cortamos del mismo tamaño. Para que no se deshilachen, le aplico un poco de calor. Tenemos nuestros 2 pedazos. Y también voy a necesitar 2 pedazos de papel. Estos miden 7 centímetros y medio por 1,5. Vamos a dejarlo ahí. Para esta parte también voy a ocupar silicona líquida. También pueden ocupar silicona caliente. Pero como voy a hacer solamente una bolsita, voy a ocupar la líquida. Le aplicamos ahí. Y ahora colocamos nuestras asas. Ahí, que queden del mismo tamaño. Una vez que tengamos las dos y que estén secas, vamos a aplicarle otro poco más de silicona. Y la vamos a colocar en nuestra bolsa. La pegamos ahí. Tomamos la otra con cuidado. Y así terminaría. Esta bolsa mide 13,5 de largo con un ancho de 8 centímetros y medio. Y la podemos probar. Tengo aquí una caja de cadena o de aro. Y así se vería. Cae perfectamente, es un buen tamaño para echar todo lo que es accesorios de joyería o algo más que ustedes quieran vender. También la pueden hacer con logo. Aquí tengo una que hice con mi logo de la tienda. Así que es muy fácil y no necesita tanto presupuesto. Espero les haya gustado el video. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si tienes alguna duda, trataré de responder. Nos vemos.